Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy quisiera hablar de una frase que nos dice Jesús en los Evangelios. Un reino dividido no puede subsistir, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Bueno, esta es una de las frases más brillantes, una de las enseñanzas más importantes que nos da Jesús en los Evangelios, ¿no? Y tiene una aplicación múltiple, ¿no? Una aplicación en muchísimos ámbitos. Esto es como el comodín de la baraja, ¿no? Tiene una aplicación obviamente en el ámbito espiritual, en el ámbito místico, en el ámbito metafísico, en el ámbito psicológico. Un reino dividido, el reino de Dios está en vosotros. Si ese reino de Dios que está en ti está dividido, o te lo imaginas dividido, porque verdaderamente no puede estar dividido, tú lo concibes como algo dividido, que tiene una voluntad, que tiene objetivos contrarios, que se contradicen, que se contraponen. Si ese es el reino que tú interpretas en ti, pues esa realidad no puede prevalecer en ti. Es una realidad que te lleva a la muerte. No a la muerte física. La muerte física la experimentamos todos y todas. Sino a la muerte en el sentido de repetirte en una realidad con respecto a la cual no has recibido la enseñanza que se te está proporcionando. La enseñanza que esa situación en la cual estás viviendo te está proporcionando. Entonces estamos en un círculo vicioso, en un eterno retorno que se repite a sí mismo. Bueno, como os comentaba, esta enseñanza de Jesús, un reino dividido contra sí mismo, tiene esta aplicación psicológica, espiritual, y al mismo tiempo tiene una aplicación social importante, ¿no? Un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Un equipo de fútbol en el cual haya, por ejemplo, objetivos confrontados, ahí no está primando el interés del equipo, el interés de conseguir la victoria, de conseguir el mejor juego, de conseguir el objetivo del éxito, que como sabemos no para todos no es lo mismo, no es lo mismo para un club pequeño. No significa lo mismo la palabra éxito para un pequeño club que para un equipo que aspira al triunfo de la competición, ¿no? En los países es exactamente igual. Un reino dividido no puede prevalecer. Esto es fácilmente malinterpretable, ¿no? Como podemos comprender. Porque no se trata de que todos tengamos las mismas ideas, los mismos valores, los mismos principios, que tengamos los mismos objetivos mundanos. Se trata de que algo no puede estar en contra de sí mismo. Tú no puedes estar en contra de una realidad de la cual eres partícipe. Tú no puedes estar en contra de respirar. Porque si estás en contra de respirar y efectivamente esa ideología anti-respirar te la pudieras aplicar, pues simplemente morirías, ¿no? Entonces no formas parte de la comunidad de respiradores a la cual, por el mero hecho de estar vivo, pertenecemos todos y todas, ¿no? Entonces esta enseñanza, fijaos cómo tiene una aplicación múltiple verdaderamente, en todos los ámbitos, en todos los terrenos, e incluso en el ámbito sociopolítico. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en determinadas cadenas de televisión, en la cual pues hay determinados personajes anticapitalistas. Es algo curioso, ¿no? ¿Cómo puede ser anticapitalista alguien que es integrante de un elemento básico del capitalismo como es un medio de comunicación nacional? Entonces causa perjuicio a aquello que determina que existe ese medio.
Un medio privado nacional existe porque hay compañías, empresas que financian a través de la publicidad para promocionar su producto, son las que determinan que ese medio exista. Si ese medio va en perjuicio de esas compañías pues lógicamente no pueden mantener ese medio, porque su objetivo no es mantener el medio, su objetivo es publicitar sus empresas, sus productos. Ese es su objetivo. Entonces, si ellos colaboran en ese aspecto en el cual el reino está en contra de sí mismo, están caminando a la destrucción, ¿no? Están trabajando en contra de sí mismo, están trabajando para su perjuicio. Pero bueno, vamos a leer qué es lo que... esta frase nos la dice Jesús de Nazaret, esta enseñanza nos la da Jesús de Nazaret en varios fragmentos de los evangelios, ¿no? Por ejemplo, en Marcos, el capítulo 3, en el versículo 22, por ejemplo, podemos leer: los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú. Ahora dirían, es un fascia, estigmatizarlo, apartarlo. Está poseído por Belcebú, o es un perro flauta, también dirían eso, ¿no? Está poseído por Belcebú, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. En nombre del príncipe de los demonios expulsa, dicen los escribas, Jesús los demonios. Él, Jesús de Nazaret, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Cómo puede el demonio, el diablo, trabajar en contra de sí mismo? Jesús sana a los enfermos, Jesús sana a los poseídos. Las fuerzas del mal quieren el mal, quieren el perjuicio, quieren que estemos posesos, quieren que estemos tomados por la ira, por la lujuria, por la codicia. El diablo, suponiendo, independientemente de que exista o que no, bien sea una realidad o bien sea un concepto simbólico de las energías maliciosas, de la negación del bien, de la negación de la empatía, etcétera, etcétera, el diablo no puede ir contra sí mismo, como bien nos dice Jesús. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Fijaos como ya el mismo Jesús especifica esta enseñanza para que también la comprendamos incluso en el ámbito familiar, ¿no? Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Si el fuerte no ha concedido ese poder a aquel que quiere menoscabarlo, pues lógicamente ese poder no se da en aquel que quiere causarle ese perjuicio. Yo os aseguro, continúa Jesús, que se perdonará a todo se perdonará todo. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno.
Nunca puede ser perdonado aquel que eh, blasfeme contra el Espíritu Santo. En este contexto en el cual Jesús nos dice eso, que está siendo acusado de expulsar a los demonios de los posesos en nombre de Satanás, pues obviamente él se está refiriendo a que él es en nombre del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, Espíritu, santidad, gracias a la santidad del Espíritu, porque el Espíritu es la única realidad a la cual no puede mancillar el error, el pecado. Entonces, si blasfemamos contra lo único que es puro, lo único que es santo, lo único que es auténtico, lo único que es verdadero, nos estamos condenando a nosotros mismos. No porque haya un Dios que nos condene, sino porque nosotros mismos nos estamos condenando al querer mancillar de lo mundano que niega la verdad, que niega la integridad, que niega la autenticidad, a querer mancillar de lo mundano, es la única referencia que nos queda. Una vez que estamos aquí todos confrontados, en disputa, una vez que podemos estar movidos por los pecados capitales o lo que fuera. Si negamos el Espíritu Santo, si blasfemamos contra esa única luz que hay al fondo, esa única verdad que siempre perdura, que siempre persiste, si la negamos, pues lógicamente estamos reconociendo en nosotros ese reino dividido que no puede prevalecer, que no puede subsistir. Entonces esta es la manera en la que yo lo entiendo. Como veis, las enseñanzas de Jesús, como ya os he comentado en alguna otra ocasión, son perfectamente razonables. Decía Pío Baroja, que era ateo, que la mejor enseñanza de Jesús, la frase más valiosa de toda la Biblia, decía el escritor vasco, era la de por sus frutos los conoceréis. Y en esta frase, pues también en esta enseñanza de Jesús también vemos como no nos hace falta ni siquiera tener fe en Dios, ni siquiera practicar una religión, seguir unos dogmas, aceptar una doctrina, tener fe en determinado credo. No nos hace falta nada de eso para comprender a través de la razón la verdad que nos está transmitiendo Jesús en esta enseñanza. Por sus frutos los conoceréis. En las obras hablan de sí mismos, de la realidad en la que ellos viven, de la aceptación que se da en ellos o de la falta de aceptación, de ese reino íntegro reconocido en sí mismo o de ese reino dividido que imaginan en sí. Ese reino está dividido cuando no permitimos que la verdad nos libere de esa división. La verdad os hará libres, otra enseñanza que también podemos comprender a través de la razón y que va en el mismo sentido. La verdad nos libera de esa división que creemos en nosotros cuando el miedo hace que tengamos objetivos contrapuestos. Esto llevado al ámbito político, al ámbito social en el cual ahora vivimos, en España por ejemplo, vemos que tiene mucho sentido, ¿no? Hay personas, ya os lo comentaba en algunos vídeos que he hecho últimamente, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, a determinados humoristas, leía yo en algunas declaraciones que censuraba a los españolitos porque se molestaran no sé, porque se limpiara uno de los mocos con la bandera, por ejemplo, ¿no? Fijaos la manera en que tiene de referirse a los ciudadanos y ciudadanas de España, los llama españolitos,
Yo llevo 51 años en este país y nunca he escuchado los vasquitos, los catalanitos. ¿Por qué? Porque hay personas que son de Madrid, de Cuenca, de yo qué sé, de Toledo, de Zaragoza, de Sevilla, de donde sea. Porque hay personas que no son ni vascas ni catalanes. Porque si fueran independentistas vascos y catalanes, pues eso ya sería otro tema, ¿no? Los sentimientos, las ideas sociales y políticas, siempre que se defiendan razonablemente, son completamente respetables. Si uno, por ser catalán, se cree superior, eso es muy feo, ¿verdad? Pero que se lo crea, uno que sea de Madrid, que crea que los catalanes y los vascos son superiores, que le tenga un respeto a la icurriña y a la señera, que no se lo tiene por su propia bandera, eso es un problema mental que tiene esta persona, un problema de aceptación consigo mismo, ya no tiene que ver con el país. Y el problema que tiene es que relaciona a España con la extrema derecha, con los fachas, con los intransigentes, con los absolutistas, con los intolerantes. Es curioso porque él es justamente el cual no es tolerante, porque no acepta la discrepancia, es supremacista. Pero es que además de supremacista es un acomplejado que se avergüenza de su propio país, de su propia cultura, de la historia, del folclore, de las tradiciones de España. Y considera superiores a los de determinados españoles que tienen todo el derecho a no sentirse como tales, porque desgraciadamente desde los gobiernos de Madrid pues se ha estado alimentando eso, ¿no? Tú no puedes, desde el gobierno de Madrid, aunque el gobierno de Madrid hoy en día pues es más afín a los propios independentistas que a los no independentistas, desgraciadamente. Desde Madrid no nos podemos quejar de que en las escuelas de Cataluña, por ejemplo, se falsee la historia, se manipule la enseñanza, cuando esa es la consecuencia de una concesión que se ha hecho desde el Estado. Entonces, a las personas se les está formando a las personas en las escuelas de Cataluña y de Euskadi, a los niños y niñas, se les está formando en que son países invadidos por los colonos, que los españoles son inferiores, que los españoles son fuerzas bárbaras. Eso es lo que se les está enseñando. Entonces, va en perjuicio de ellos mismos, ¿no? Eso lo vemos ahora en Cataluña, ¿no? Por eso hay esa tensión social, ¿no? Y esa conflictividad social. Un reino dividido no puede subsistir, porque en realidad el propio nacionalismo independentista se alimenta de esos complejos, de los complejos de ser español, de los complejos de pensar de que ser integrante de esta comunidad que llamamos España está en un grado inferior al de serlo de otros países, ¿no? En el caso de determinados independentistas catalanes, sus complejos están con respecto a otros países de Europa. Ellos quieren ser aceptados en esos otros países de Europa, y por eso el presidente de la Generalitat, Puigdemont, se lamentaba de no haber obtenido el apoyo de la Unión Europea, porque él estaba convencido de que la Unión Europea, que formaba parte de una especie de clan superior, le iba a respaldar a él en contra de los inferiores, ¿no? De los africanos, esas etiquetas con las que a veces los independentistas se refieren a los españoles que no son catalanes. Entonces, como os comentaba, y por cierto, como ya alguien dijo, es de vergüenza, ¿no? Como la izquierda se vende a esa ideología segregante, a esa ideología capitalista, a esa ideología que confronta a los pueblos, que es el nacionalismo. El nacionalismo solamente es de extrema derecha. La extrema izquierda no existe. Ya hice un vídeo donde explicaba esto, está en mi canal. La extrema izquierda no existe. Podéis buscarlo en cualquier buscador, en el buscador de YouTube, y os llevará a ese vídeo, y ahí pues lo que os explicaba, pues lógicamente no lo voy a repetir aquí, ¿no?
Pero bueno, en cualquier caso, volviendo a la enseñanza de Jesús, aquí podéis ver, ¿no?, cómo se puede aplicar en todos los ámbitos. Y es cierto que todos los países están destinados a desaparecer, como lo hizo el Imperio Romano, como lo hizo Babilonia, como lo hizo la Atlántida, suponiendo que hubiera existido la Atlántida. Todo está destinado a, porque la verdad no está en los países, en las banderas, verdaderamente. Por eso yo respeto mucho a las personas que no tienen afinidad con la bandera, porque yo tampoco, con las banderas, pero con todas las banderas, no con unas sí y con otras no. Hemos visto que a determinados catalanes parece ser, he leído en la prensa, que se han limpiado los mocos con la señera, ¿no? Pero eso lo hacen debido a la situación en la que ahora vivimos. Si no se hubiera limpiado alguien los mocos con la bandera española, no lo harían ellos. Es algo oportunista, porque ya saben que va a tener la complicidad de los suyos. Pero eso no lo harían en otra situación. Entonces, bueno, como os comentaba, nunca he escuchado yo referirse a los ciudadanos y ciudadanas vascas o catalanas como vasquitos o catalanitos. Sin embargo, sujetos que se avergüenzan de su país, de su cultura, de su historia, de sus tradiciones. Se refieren a españolitos de esta manera porque sienten desprecio por ese país del cual forman parte. Pero bueno, como ya os comentaba en un vídeo, si sientes desprecio por tu país, pues lo razonable es que no sigas en él, ¿no? O sea, vete a Cuba, a Corea del Norte, a países, a Venezuela, ¿no?, que dice Podemos que es uno de los paraísos, ¿no? Están viviendo la gente ahí maravillosamente. Leí hace poco en un medio de comunicación objetivo, bueno, objetivos no lo hay, ¿no?, pero por lo menos no los hay que no son tan sesgados como los incondicionales de un extremo o del otro, ¿no? Leía el problema que están habiendo en Colombia, ¿no?, por ejemplo, que están llegando muchísimos venezolanos, ¿no? La prostitución de mujeres venezolanas en Colombia, que están en la miseria y se ven obligadas a prostituirse. Este problema de la prostitución, ahora que está tan de moda, no se refieren a estas personas. Es que estas personas de extrema izquierda están cegados completamente. Entonces se puede destruir un país, puede llegar a la miseria a todo el mundo, y para ellos sus ideales están por encima de todos, están completamente cegados. Y lo curioso es que estas personas que se mofan, que se ríen, que desprecian la realidad en la que vive en Venezuela, por ejemplo, son personas millonarias, que manejan muchísimo dinero, que ganan muchísimo dinero por hacer ese tipo de declaraciones, por decir que en Venezuela todo el mundo vive estupendamente y que tienen un nivel de vida admirable. Por decir esas mentiras hay personas que cobran mucho dinero. ¿Qué clase de sociedad? ¿En qué clase de sociedad vivimos, no? Pero bueno, aquí veis, ¿no?, como las enseñanzas de Jesús tienen muchísima aplicación, ¿no? Y realmente la aplicación principal es la que uno reconoce en sí mismo, ¿no? Aunque he estado hablando de temas sociopolíticos, porque yo soy obviamente integrante de esa realidad social conflictiva en algunos aspectos, verdaderamente todo eso no es más que reflejo de la realidad que uno se reconoce en sí mismo, ¿no? Este es el sentido de la unidad. Cuando dicen, por ejemplo, esa expresión de Dios es uno, somos unidad, se refiere a eso, no se refiere a uniformidad. La vida es diversidad. Para que haya relación, para que haya comunicación, debe de darse la diversidad. Por eso hay mujeres y hombres, por eso hay niños y ancianos, por eso hay personas de unas culturas y de otras culturas.
si no sabemos convivir unas culturas con otras, entonces no aceptamos esa diversidad natural de la vida. Pero todo empieza por la aceptación de sí mismo. Si tú no aceptas tu cultura, si no la reconoces, si no la valoras, si tú no valoras a tu madre y a tu padre, a tus hermanos y a tus hermanas, a tu familia, no vas a respetar a las familias de los demás. Puedes fingir o creerte que las respetas, pero no las respetas. Podrás adularlas, pero no las respetas. Y aquí doy a lo que lo enlazo con lo que antes decía. Estos que adulan a catalanes y vascos no los respetan. Simplemente se consideran inferiores a ellos, aunque sean inconscientes de esta inferioridad, de este sentimiento de inferioridad. Aparte de que todo lo catalán y todo lo vasco forma parte de lo que llamamos España. Y España forma parte de la realidad universal humana. Y España algún día pues quizá desaparezca, como desapareció el Imperio Romano y como todo desaparece. Pero aquí y ahora hay una realidad que se llama España y de la cual formamos parte. Bueno, si buscamos en Google, pues lógicamente encontramos muchas alusiones a esta frase, sobre todo de páginas religiosas, ¿no? A pesar de como os comentaba, de la aplicación múltiple que se hace a esta enseñanza de Jesús. También en San Marcos, el capítulo 3, pues si no me equivoco, no sé si es la misma cita. Capítulo 3, el versículo 22 nos dice: bueno, este es el que los he leído anteriormente. En Lucas, por ejemplo, en el capítulo 11, no, también nos dice Jesús, también nos comparte la misma enseñanza, ¿no? El capítulo 11 de Lucas nos dice: estaba expulsando un demonio que era mudo. Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo. Sucedió que cuando salió el demonio rompió a hablar el mudo y la gente se admiraron. O sea, era mudo el que albergaba en sí el demonio. Por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios, decían algunos. Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Fijaos, una señal. Pide una señal a aquel que no tiene fe. El que alberga fe en sí no necesita señales ninguna, ¿no? Por eso dice Jesús, no sé si es aquí o en otro sitio, que aquel que pide señales no se le concederá ninguna, realmente, porque él ya se está negando en sí el valor de esa señal que está reclamando. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino, él conoce sus pensamientos porque conoce la psicología de la condición humana, entonces no puede ser engañado. Por eso es la importancia de, cuando querer ser como Jesús es nuestra aspiración también querer comprender la psicología de la condición humana como la conoce Jesús. Entonces Jesús es un gran psicólogo, es un gran maestro de psicología también.
Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Las personas que se confrontan contra el reino del cual forman parte, lo hacen de una manera evasiva, no tienen ideas propias, les une el enemigo común. Si te une un enemigo común con otras personas, tarde o temprano te enemistarás con aquellos con los cuales estás unido también. Esto es lo que le acontece, por ejemplo, a los republicanos en la guerra civil. Ellos están desunidos, ellos están confrontados, ellos tienen objetivos diferentes, pero se han unido ante un enemigo común. Pero eso es algo circunstancial, es un engaño, es una falacia, porque esa unión no se da verdaderamente. Por eso los del alzamiento no tienen problema en imponerse, porque ellos sí están unidos. Lo cual en este caso no significa que la razón le asista, significa simplemente que tienen un objetivo común. Tampoco están tan unidos, ¿no? Porque fijaos que, por ejemplo, en la extrema derecha pues se dan controversias, conflictos, y para muchos militares del alzamiento, la falange española, por ejemplo, no eran algo con lo cual simpatizaran. Bueno, pues decía Jesús que todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa contra casa cae. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo expulso los demonios por Belcebú? Si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si por el dedo de Dios, si por la mano de Dios, si por la voluntad de Dios, el dedo de Dios, recordad ese cuadro de Miguel Ángel con el dedo de su mano extendido hacia Adán, hacia el hombre. Si por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estas son las buenas nuevas. Si no las queréis aceptar, si queréis albergar en vosotros la idea de que un reino dividido es lo que rige en vuestras vidas, pues entonces no estáis reconociendo en vosotros ese reino de Dios íntegro que yo os estoy invitando a reconocer en vosotros. Si por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. Si en el mundo impera el demonio, impera la maldad, impera la negación de ese Espíritu Santo, de la verdad que nos libera, y se ha hecho fuerte esas energías del mal, pues esas energías del mal, cuando llega la palabra de Jesús liberadora, caen, porque la auténtica fortaleza está en esa verdad que nos libera, en ese reino íntegro. Entonces esta es una enseñanza aplicable en todos los sentidos. Esta enseñanza, Simeone, el entrenador de fútbol, la aplica en su equipo. Cuando habla de sentido de pertenencia, formamos un equipo, tenemos un objetivo. No se trata de que todos seamos lo mismo. Necesitamos un buen portero, un buen defensa, un buen delantero, un buen centrocampista.
necesitamos un masajista, un buen utillero, incluso todos forman parte de un equipo, todos forman parte de un mismo objetivo. La diversidad en armonía con un objetivo eficiente, con un objetivo razonable. Entonces, como veis esta enseñanza, pues nos basta la razón para reconocer la verdad de esta enseñanza en nosotros, ¿no? Alguien dirá, bueno, es que tú estás utilizando una enseñanza, un argumento, un contenido religioso, lo estás utilizando en un sentido sesgado, ¿no? Porque, claro, en Cataluña pues también hay, por ejemplo, por citar un tema de actualidad, en Cataluña pues hay independentistas, aunque hay muchos que se cagan en Dios, hay muchos que piensan que las personas religiosas son imbéciles, aunque hay muchos independentistas que tienen esas ideas tan avanzadas, pues todavía hay algunos afortunadamente que son personas de fe, ¿no? Incluso algunos que están en la cárcel, ¿no? Entonces alguien dirá, bueno, entonces él no deja de ser religioso, ¿no? Él quiere la independencia para lo que él interpreta que es su país. Y ya lo comentaba anteriormente, todo eso es muy respetable. Pero más bien es desde ese lado es de donde se hace una manipulación de las enseñanzas de Jesús, cuando se han hecho afirmaciones como que ellos son como cuando se mezcla este personaje que sigue en la cárcel, que desde mi punto de vista no debería de estar, ¿no? Y eso ya lo dije en otro vídeo. Pero bueno, esta persona cuando relaciona, cuando quiere hacer uso, cuando quiere manipular la religiosidad para la conveniencia de sus ideales políticos independentistas, demuestra que la figura de Jesús, ni los evangelios, ni la religión, sea cual sea la que profese, en este caso la católica, tiene un valor para él. Es algo que él manipula, de manera interesada para beneficio del propio interés de una ideología política segregante, una ideología política que considera que determinados ciudadanos son superiores, que determinadas personas, que determinados hijos e hijas de Dios son superiores y merecen una situación política diferente de la que merecen otros que considera que son inferiores. Bueno, sobre esto ya se escribieron muchos tratados, ¿no? Sobre el cráneo de los catalanes, que es más amplio y ellos por lo tanto son más inteligentes. Desgraciadamente, claro, yo me pregunto cómo habiendo tantos descendientes de no catalanes, es decir, que tienen el cráneo así cortito como yo, habiendo tantos descendientes de no catalanes en Cataluña, ¿cómo convivirán con ellos? ¿Cómo les mirarán a la cara, no? Es lo que yo me pregunto, ¿no? En cualquier caso, desde mi punto de vista, cualquier realidad conflictiva que se viva en cualquier lugar del mundo se vive precisamente por la idea de pensar que en nosotros hay una realidad dividida. Que ese reino de Dios que está en nosotros no es algo íntegro, es un reino falso que en un sentido nos tira para un lado y en otro sentido nos tira para otro. Y esa es la consecuencia de que muchas personas lleven, o algunas personas lleven una vida oculta, tengan miedo de decir la verdad, les mueva el temor en sus relaciones y ven como algo normal estar aterrados. ¿Por qué? Porque no permiten que la verdad los libere de todos esos temores. Aquí estamos de paso, en este mundo estamos de paso. Mi reino no es de este mundo.
nos dice Jesús. Mi reino no es de este mundo y el reino de Dios está en vosotros. El reino de Dios que está en vosotros es mi reino, porque no hay dos reinos, porque no hay un reino dividido. Y ahí donde está el reino de Dios, ahí es donde está el rey que nunca abdica. No se trata de un rey mundano. Entonces, como mi reino no es de este mundo, en boca de Jesús, ese reino que está en nosotros, ese reino es también nuestro reino. Y como Jesús no juega al escondite, como Dios no juega al escondite, pues lógicamente ese reino de Dios que está en nosotros no es algo que tengamos que buscar excavando en el pecho con una pala y un pico. Es algo que somos nosotros. Somos el reino de Dios. Somos algo íntegro. Y aquel que quiere segregarse es porque no ha reconocido en sí esa integridad, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues esto da para mucho. Solo quería reflexionar un poco en voz alta de cómo las enseñanzas de Jesús pueden aplicarse en todos los ámbitos. Desgraciadamente pueden hacerse mal uso de ellas. Claro que sí. No es lo que puedan, es que siempre se ha hecho mal uso de ellas. Siempre que se ha utilizado para cruzadas, para guerras, para castigos, es porque no se ha entendido lo que Jesús nos está compartiendo. Es porque queremos excusar nuestra inclinación, nuestra inercia a la violencia, al castigo, al rencor. Queremos justificarlo y utilizamos las propias enseñanzas de Jesús, adaptándolas a ese reino dividido que creemos, que interpretamos que está en nosotros. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto ya voy a poner término a esta reflexión. Yo sé que muchas personas pues podrán discrepar de mis conclusiones, ¿no? Pero la verdad es que tampoco he llegado a muchas conclusiones, ¿no? Muchas veces las personas que valoran lo que tú estás diciendo, lo que están valorando es la interpretación que de aquello que tú estás diciendo ellos hacen, y eso no es lo que tú estás diciendo. Si malinterpretamos a Jesús, si no interpretamos las palabras de Jesús de Nazaret, si no recibimos sus enseñanzas, el valor redentor de sus enseñanzas, si no los recibimos de manera natural y adulteramos esas enseñanzas para adaptarlas a nuestra realidad mundana de confrontación, si eso hacemos con Jesús, ¿qué no haremos con nuestros semejantes, con las mujeres y hombres con las cuales nos relacionamos cotidianamente? ¿Qué no haremos con aquellos que somos los receptores de esas enseñanzas de Jesús? Entonces a lo que Jesús nos invita verdaderamente es a hacer un trabajo interior. Eso es a lo que Jesús nos está invitando. No a aceptar de manera ciega una fe, no a aceptar una creencia, unos dogmas, unas doctrinas. A lo que Jesús nos está invitando es a hacer un trabajo interior que está en relación con esos mandamientos, con esas enseñanzas razonables que aceptamos, que comprendemos con la razón, porque Él siempre nos habla hacia la razón. Él siempre nos habla a la razón. Y a eso es a lo que Jesús nos está invitando. Y el triunfo de Jesús es inevitable. Nosotros podemos seguir confrontados aquí con nuestra paganería sociopolítica, pero todo lo mundano está destinado, porque la máxima del ego es nacer y morir. Todo empieza y todo termina para el ego, pero para la verdad de la vida, la verdad que está en mí, no me la he inventado yo. La vida que está en mí estuvo aquí siempre.
Entonces esa es la idea de lo permanente. Ese es el Dios de vida, que está en relación con esa permanencia de la vida. Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Bueno, pues esto es todo por el momento y gracias a todos y a todas, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.